de la crisis bancaria o en la fase final de la crisis bancaria, Lorenzo? Hombre, yo entiendo que es difícil, ¿no? Vivir con miedo todos los días y que estar preocupado es complicado, pero aunque ayer los mercados se tomaron un respiro y parece que también están arrancando con cierto optimismo, hay que asumir que las crisis bancarias no duran un par de semanas, nunca han durado un par de semanas y esta tampoco va a durar un par de semanas. Yo siento ser un poco aquí el Pepito Grillo del programa, pero debemos ser conscientes de que estamos al principio de un proceso que siempre es complicado, que tiene altibajos, hasta que se van despejando las dudas sobre la calidad del balance de las entidades financieras, que en estos momentos no sabemos cuál es la calidad de ese balance. Tampoco lo sabíamos hace un mes. Lo que pasa es que nos habían producido una serie de acontecimientos que han iniciado, que han prendido esa mecha, ¿no? El caso de Credit Suisse es paradigmático. Fíjate, ha sido vendido, entre comillas, ¿no?, por 3.000 millones más otros 9.000 millones en garantías públicas, cuando en teoría su capital de máxima calidad supera los 50.000 millones. Evidentemente, esta cifra no puede ser cierta, ¿no? Y el problema aumenta cuando comprobamos como en el pacto de fusión con UBS pues se han volatilizado los ahorros de los que tenían bonos convertibles, algo que ya tú el fin de semana empezaste a apuntar como algo relevante, ahora ya aparece en todos los medios. La verdad es que tú, como no descansas nunca, pues el fin de semana estabas ya hablando de esto, que es muy relevante. Es una operación que seguramente acabará en los tribunales porque supone saltarse el orden de prelación en las intervenciones bancarias. Es tan evidente que hasta el Banco Central Europeo ha salido a la palestra para decir que en el caso de que se intervenga un banco europeo, esto no se va a realizar, al mismo tiempo que nos dicen que no hay ningún problema en un banco europeo, ¿no? El problema es fundamental y no tiene nada que ver con el sector bancario, o lo tiene todo que ver, y es el de la mentira, José Antonio. Porque si se dijera la verdad, el pánico sería mayor. Entonces, mientras los bancos centrales y los gobiernos dicen que la situación está controlada, pues ponen en marcha planes de emergencia, pues como el anunciado también a finales del domingo para suministrar liquidez a todo Occidente en dólares, mostrando lo que algunos llevamos tiempo denunciando ya. Estaba escuchando antes a Pablo Gil mencionar el año 2018 y el 2019. El sistema se rompe completamente en otoño de 2019, cuando interviene la Reserva Federal en ese mercado de repos, en un rescate que recordarás que nos dijeron que era temporal, luego fue permanente, luego llegó una pandemia, luego la posterior guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania, y digo bien la OTAN y Rusia, porque la guerra entre Ucrania del Este y Ucrania del Oeste llevaba ya desde 2014, y todo esto tapa una realidad, agravándola al utilizar estos elementos como excusa para seguir aumentando esos balances de los bancos centrales y el gasto público y sentando las bases de una inflación que se ha convertido en estructural. Y ahora los bancos medianos de Estados Unidos acaban de pedir al Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, a la Administración de Estados Unidos, a la propia Casa Blanca, que se garanticen todos los depósitos bancarios durante 2 años en el país o habrá más quiebras en las próximas semanas. El Tesoro lo está evaluando. En esta ocasión parece difícil que se pueda saltar al Congreso, aunque hemos visto cosas peores en los últimos tiempos, como hizo en el rescate e intervención de Silicon Valley Bank, para evitar sobre todo que First Republic Bank sea la siguiente ficha del dominó en caer. Esta mañana ya conocíamos que JP Morgan, el señor Dillon, parece estar dispuesto a ser el salvador de todos y ya está negociando ese segundo rescate. Y estamos hablando ya no de 2 billones de dólares, trillions USA, para salvar o para garantizar todos los depósitos bancarios en Estados Unidos, sino de 18 billones, 18 trillions USA, que evidentemente el Tesoro no tiene en sus fondos de rescate y que deberán ser puestos por la Reserva Federal. Y mientras todo esto sucede, desde el departamento que dirige Janet Yellen se publica un comunicado muy en la línea del Banco Central Europeo diciendo que debido a las decisivas acciones recientes la situación se ha estabilizado, lo cual es profundamente falso. Que los flujos de depósitos están mejorando, lo cual es falso también, porque son los bancos grandes los que están metiendo depósitos en los pequeños para intentar detener el pánico, y que los ahorros están garantizados, lo cual también es mentira, ¿no? El Freedom Caucus de la Cámara de Representantes ya ha dejado claro que cualquier garantía universal sobre todos los depósitos bancarios, ya sea implícita o explícita, consagra un precedente peligroso que lo que fomenta pues es la irresponsabilidad de un sector bancario que, si algo ha demostrado hasta ahora, es que es bastante irresponsable, ¿no? Al final, si se hace, será golpe de decreto presidencial, y en este contexto pues se celebra esa reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal. Yo me atrevería a decir que es la más complicada de su historia reciente. Yo creo que es la más difícil de Jerome Powell. La inflación subyacente se mantiene en unos niveles inasumibles y Powell y el resto de gobernadores llegan a ese cruce de caminos para ver un poco qué hacen, ¿no? A ver a quién le venden el alma, ¿no? O terminan de pinchar la burbuja subiendo tipos y provocando o impulsando una recesión que está ya en marcha, por mucho que nos digan que no, o bien congelan ese endurecimiento monetario dando alas a la inflación. Hagan lo que hagan, se van a equivocar. El error es de base, el error se cometió ya hace mucho tiempo y ya no se puede arreglar. Y el rescate anunciado con motivo de la quiebra Silicon Valley Bank y el anuncio de futuras aseguramientos o de futuros rescates, pues hacen
que esto sea profundamente inflacionista. Goldman Sachs ya no espera que la Reserva Federal suba tipos. Nomura decía ayer, ¿no?, que podían bajarse un cuarto de punto. Elon Musk también en las últimas horas decía que había que bajar los tipos medio punto. Ese pivote, ¿verdad?, del que hemos hablado tanto, que según los datos no tenía fundamento, pero que ahora puede tenerlo. Y está claro que los grandes gigantes financieros sabían que este escenario era posible y lo sabían desde hace meses. Y por eso apostaban por el pivote. Aquí no lo entendíamos mucho, lo hemos hablado y comentado mucho. Pablo Gil también decía, dice, no hay fundamentos económicos para un pivote. Bueno, es que a lo mejor algunos sabían algo que los demás no. Pero no descartemos, y este es mi gran miedo, que los bancos centrales inauguren un nuevo paradigma en el que se rescate a la banca mientras se siguen subiendo tipos, intentando reducir la demanda agregada exclusivamente por la vía de hogares y pequeñas y medianas empresas, mientras se hace la vista gorda con el gasto público, con la expansión de balance de la Reserva Federal, que son al final los principales impulsores de la inflación. Así que veremos lo que ocurre, José Antonio, muchas interrogantes y eso nunca es bueno. Yo creo que la crisis bancaria indudablemente acaba de comenzar.